que pueda convertir el calor suministrado completamente en trabajo útil. Esto no existe. Y bajo esta condición nosotros decimos que la eficiencia de un sistema va a ser igual al calor útil entre el calor suministrado. Y esto ya lo podemos cambiar en diferentes conceptos. Nosotros decimos aquí es igual el calor útil, señores. Calor suministrado más calor perdido entre calor suministrado, lo cual me vendría a dar que el calor suministrado sobre calor suministrado más calor perdido entre calor suministrado. Entonces aquí tenemos que la eficiencia es igual a 1 más calor perdido sobre calor suministrado. ¿Sí? Respetando los signos, señores. ¿Qué me quiere decir calor perdido? Si yo tengo calor perdido, lo voy a tener como menos X cantidad de kilojoules. Que aquí, pues, si muchos autores como lo ponen, 1 menos calor perdido sobre calor suministrado, pero no respetan el signo del calor perdido. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces yo creo mejor lo manejamos de esta manera para no entrar en conflicto. Ajá. ¿Esto de qué otra manera lo puedo yo manejar, señores? De acuerdo a mi fórmula, ajá, a qué fue igual el calor perdido dentro de del cálculo del ciclo Otto, señores. A ver, compañero. José Luis Sandoval. Dígame. ¿Cómo calculamos el calor perdido dentro de nuestro sistema del ciclo Otto? Bueno, si no mal recuerdo de mis clases pasadas de termodinámica, bueno, lo hacíamos analizando, hacíamos como un diagrama de flujo, así como el que tiene aquí, no sé si llamarlo diagrama de flujo, y pues bueno, los datos los salían dar en el problema, pero ya analizando el diagrama sabíamos si, bueno, dependiendo del caso, si era calor, si el calor se iba como a refrigeración o era calor que nos daba trabajo, algo así. Si necesitamos darle trabajo para obtener ese calor o necesitamos suministrar calor para dar ese trabajo. Ahí tienes tú tu diagrama. ¿Dónde tenemos calor suministrado? Sería de 2 a 3, ¿no es así? De 2 a 3, a ver, señor. Aquí, ¿qué le dice de 2 a 3? No, sería de 3 a 4, porque es cuando se da la chispa. De 3 a 4, pues se da la chispa. Ajá. Bueno, ahí encima de esa flecha roja va calor suministrado. Ahí tengo mi calor suministrado. Aquí tengo mi calor perdido. Y aquí tendría
mi calor útil. Sí. ¿Cómo calculaste el calor suministrado? No, no lo tengo, profe. Calculaste calores, ¿no? No, profe. Entonces, ¿cómo llegaste a la eficiencia? Vean por qué es importante. O sea, si yo me pongo a darles una cátedra de esto, pues nada más lo revuelvo, pero lo estamos sacando de algo práctico, algo que estamos haciendo. A ver, alguien que le ayude a su compañero, ¿cómo calculamos el calor suministrado? Se calcula del punto 3 a 4 con MCB, el cambio de temperatura entre la temperatura 4 y la 3, ¿no? Calor de 3 a 4 es igual a MCB T4 menos T3. ¿Sí? Este sería calor suministrado es igual al calor de 3 a 4 esta, y el calor perdido, ¿a qué sería igual, señores? Calor de 5 a 2, y es igual MCB T2 menos T5. ¿Sí? Si yo esto lo sustituyo, MCB T2 menos T5, y aquí tengo MCB T4 menos T3. Entonces aquí yo ya tendría cómo es la masa 3, señores. ¿Cuánto vale mi masa 3 dentro de su problema? Ahí en el ciclo 8. 6.32 por 10 a la menos 4. ¿Y cuánto vale la masa 5? 6.32 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿puedo volar esto? Sí, es lo mismo. Lo mismo. El CB es el mismo. También. Entonces aquí quedaría que la eficiencia de este proceso, ¿a qué sería igual? Sería igual ¿a qué, señores? A 1 más delta T entre... No, T2 menos T5 entre T4 menos T3. Ya yo podría tener mi eficiencia en función de temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Y vean que no estoy haciendo otra cosa más que jugar con lo que tenemos. Pues calor útil entre calor suministrado, ¿ok? Pero a lo mejor no me dan el calor útil, me dan el calor suministrado y el calor perdido. Digo, no hay problema. A lo mejor no me dan calores, sino me dan los delta T de temperatura. ¿Sí? Temperatura de entrada, temperatura de salida.
que también mi eficiencia podría ser igual. La eficiencia sería igual a 1 más temperatura de entrada, temperatura de salida. ¿Sí? Y la temperatura de entrada es mi delta T, cómo está entrando. Y la temperatura de salida sería mi temperatura de salida sobre temperatura de entrada. Aquí estoy mal. TS sobre T. Y ahí está. Ahí tendríamos la condición, señores. Y si podemos ver, pues la segunda ley de la termodinámica, aquí nos la vienen marcando, señores. Si no entendemos, pues nada más es necesario que, pues que se echen un clavadito, señores, al internet y decir, a ver, no le entiendo. Vamos a ver la segunda ley. ¿Sí? Vamos a ver la segunda ley y a lo mejor yo trato de hacerlo lo más sencillo, pero igual. No es un método de aprendizaje, dice, no. Mi método de aprendizaje es diferente, es visual, es práctico, es X, pero aquí tenemos, aquí nos habla todo. ¿Y qué me dice? Que la eficiencia es igual al trabajo sobre el calor. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Trabajo a qué sería igual, señores? Esta fórmula, ¿cómo la podemos transportar a lo que nosotros estamos trabajando? A calor útil, ¿no? Aquí yo tendría, eficiencia es igual a trabajo sobre calor, fíjense. Lo que pasa es que aquí los autores le dan mucha vuelta, muchas veces a mí eso me desespera. Pero yo digo, la eficiencia es igual al calor útil sobre calor suministrado. El autor me lo pone que es el trabajo sobre calor. ¿Sí? El trabajo útil, decimos que en un ciclo el calor útil es igual al trabajo útil. ¿Y este Q a qué se refiere, señores? Calor suministrado, en donde aquí yo tengo que el trabajo útil entre el calor suministrado es igual a la eficiencia. Caemos a la misma condición, ¿sí? Nada más hay que identificar qué nos están pidiendo. ¿Qué pasó? ¿Ya tu carro? Sí, para que te lo pruebe y ya tenga. Aguántame, nada más media ahorita, ¿no? Sí. Dale. Entonces, si yo comparo lo que me está diciendo la segunda ley y lo transporto a lo que realmente me está hablando, pues caigo en la condición de que eficiencia es igual al trabajo útil entre mi calor suministrado. Ya más específico, esta fórmula la veo muy antigua porque ustedes dicen, bueno, ¿de qué trabajo habla y de qué calor habla? Pero aquí no está haciendo otra cosa que hablarme del trabajo útil y del calor suministrado. ¿Sí? Y me dicen, oye, pero el trabajo útil no lo tengo. Pues ya llegamos a la condición de que el calor útil es igual al trabajo útil. ¿Sí?
y quedamos en esta misma condición. Si el calor útil es igual al trabajo útil, caigo en esta condición y simple y sencillamente aquí sustituyo el calor útil por trabajo útil. Y ya está. Si yo me sigo viendo las fórmulas que aquí me echan todo un show. Aquí me dicen que la eficiencia es igual a 1 menos calor 2 entre calor 1. Profe, eso se puede interpretar como calor desperdiciado sobre calor suministrado, ¿no? Exacto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería el calor 2, señores? El calor desperdiciado. Calor obtenido. Ajá. Calor suministrado. Aquí, ¿qué tenemos? Calor perdido entre calor suministrado. Ahí está. Ahí está mi segunda fórmula de la eficiencia. Y la cumple mi sistema. Y simple y sencillamente calor 2 es el calor de salida, calor 1, calor de entrada. Que aquí habla calor suministrado, y aquí yo no le tengo aquí esto de calor obtenido. Espérame, ¿no? Porque el calor que suministré fue este. Y el calor que perdí fue este, pero no es el que obtuve. Entonces yo aquí no voy en mucha concordancia con el autor, ¿no? Pero aquí no es otra cosa que calor perdido entre calor suministrado. 1 más calor perdido sobre calor suministrado, porque yo voy a respetar el signo del calor perdido. Y aquí él me pide que yo ponga, me dicen, no, pues se perdieron 3 kilojoules de calor, pero no me lo está especificando con un menos, donde yo digo, bueno, cuando es menos, el sistema pierde, y cuando es más, el sistema gana. Entonces aquí, bueno, el autor pues maneja su condición, ¿no? Nomás es condición de interpretación. Y si yo me sigo, me dice que es la misma condición que nosotros llegamos. ¿Y cómo llegamos a esto, señores? Temperatura de salida y temperatura de entrada. El delta T, cuando se suministró, el delta T aquí cuando se suministró calor, y el delta T aquí cuando se perdió calor. Y ahí lo tenemos, señores. Entonces aquí están nuestras fórmulas para lo que vendría a ser la segunda ley, y algo tan sencillo nada más es aplicarlas. ¿Estamos? Pero ahora, todo esto es bien bonito. Pero si yo les dijera ahorita, calcúlenme la eficiencia de un carro, ustedes como ingenieros, ¿cómo lo harían, señores? Eficiencia real. Con los datos técnicos, ¿no, profe? Para empezar. A lo mejor ahí me voy a una eficiencia teórica. Yo quiero la real. Tendríamos que ver lo de la fricción, ¿no? ¿Nos había comentado? Me metería en un show, señores. Pero ustedes son ingenieros. Vamos a pensar en un proceso sencillo que me dé la necesidad que yo quiero. ¿Sí? Vamos a verlo así tan sencillo. O sea, lo del motor se los voy a dejar a su pensamiento. Y ustedes son ingenieros y van a llegar a un punto y decir, calcúlame la eficiencia de esa máquina. Dicen, no, pues calcular fricción, calcular temperatura del aceite, calcular temperatura de enfriamiento, calcular cuánto calor me va a disipar las paredes del monobloc al medio.
calcular cuántos gases, qué temperatura de los gases salen a qué temperatura salen los gases a la superficie. O sea, sería todo un show, señores. ¿Sí? Y realmente a mí, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué es la eficiencia? ¿Cuánto invertí y cuánto obtuve? ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular la eficiencia de un motor? A ver. Eficiencia real. ¿Y cómo puedo recomendar cuáles serían las condiciones de manejo para trabajar ese vehículo? ¿Puede ser con relación al rendimiento del combustible, profesor? ¿O a la potencia? Pues vamos con relación a la potencia. ¿Qué es la potencia? Vámonos a ese punto. ¿Qué es potencia, señores? ¿Es el trabajo realizado en un determinado tiempo? ¿Ah? Entonces, si yo voy de aquí a Acapulco, ¿puedo calcular la potencia? Sí. Va a ser una potencia variable, señores. Porque yo voy a ir sobre subidas, yo voy sobre bajadas. Va a haber un momento donde yo vaya lento, va a haber un momento donde yo vaya rápido. Y por las presiones, ¿no? También. Y no las presiones, porque la presión pues me va a variar un poquito en cuanto a condiciones de estado. Pero si yo trato de graficar potencia, ¿sí? Sería trabajo y tiempo. Potencia pues es trabajo sobre tiempo, ¿sí? Y a lo mejor si yo me voy a una velocidad de 40 kilómetros por hora, consumo más combustible que si me voy a una velocidad de 110, pero a lo mejor si yo me voy a una velocidad de 220, consumo también más combustible. Y la velocidad ideal sería 120, 130. Pero eso yo lo tengo que demostrar. ¿Sí? Y yo como fabricante de autos tengo que ver todas esas condiciones, pero ¿cómo las veo? Profe, ¿no también influye las condiciones del viento con el auto? También. El coeficiente de fricción con el Y no viento. va a ser lo mismo que si yo voy de aquí a Acapulco o que si vengo de Acapulco para acá. ¿De dónde a dónde voy a consumir más combustible, señores? De Acapulco por acá. ¿Por qué? Porque vas de Es de subida subida. y porque Porque vas a voy poner corriente. subiendo y en cambio de aquí hacia Acapulco voy bajando. ¿Sí? Y a mí me dicen, oye, dame la eficiencia de ese motor. Canijo, pues está difícil porque es variable. ¿Bajo qué condiciones la quieres? ¿Y qué es la potencia, señores? ¿Qué es igual la potencia? Trabajo sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo. Yo digo que la potencia va a ser igual al trabajo útil, ¿sí? Por el número de revoluciones en las cuales esté trabajando ese motor entre 2 por 60. ¿Y esto qué me va a dar? ¿Qué me daría esto, señores? Joules sobre kilowatts, ¿no? Bueno, sobre watts. Acá, hijo, eso no existe. Joule sobre watts, entonces son segundos, señor.
nomás daría joules, ¿no? ¿No? Sobre Porque si nomás segundo. me hablas de Joule, Son Joule sobre estás segundo, hablando ¿no? de trabajo. Joule sobre segundo, y aquí es igual Joule sobre segundo. A watts. Entonces yo aquí tendría mi potencia en watts y hago mi análisis dimensional. ¿Sí? Kilojoules por revoluciones por minuto. Y si lo divido entre 60, entonces son revoluciones por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si lo divido entre 2, ¿sí? Ya son mi número de ciclos. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué me estaría dando? Kilowatts. Que sería igual a joules por segundo. ¿Qué me estaría dando la potencia? Pero esa potencia, ¿en base a qué va a variar? Si yo trabajo esta máquina a 1000 revoluciones, me va a dar una potencia. Quiero más, le doy 2000. Quiero más, le doy 3000. Quiero más, le doy 4000. Y en teoría, si yo le doy 12,000 RPM a este motor, me va a dar mucho más potencia. Y el comportamiento de una máquina ciclo Otto no es así. La máquina, de acuerdo a cómo está diseñada, me va a dar su máxima potencia a las 4000 o 4500 revoluciones. Y después de eso, la potencia empieza a decaer. ¿Esto cómo lo puedo comprobar? Yo meto un dinamómetro, señores. Ajá. Meto un dinamómetro, conecto mi motor al dinamómetro y hago trabajar mi motor, lo pongo a 1000 revoluciones y el dinamómetro, ¿qué me va a hacer? Va a empezar a subir la curva, ¿no? Me va a empezar, yo agarro con el dinamómetro y empiezo a meter oposición al movimiento. Digo, a ver, métele 10 caballos. No, tranquilo, los mueve, métele 20. Tranquilo, los mueve, métele 30. Los mueve, métele 40. Ya cayeron las revoluciones. ¿Cuánta potencia me aguanta 40 a 1000 revoluciones? Me aguanta tanta. ¿Sí? Potencia contra RPM. ¿Sí? Y a lo mejor a 1000, a 0, pues no tiene, a 1000 tiene esto. Ajá. Tiene 40 watts. Ah, bueno, esto es a 1000, ponle a 2000. $60 watts, por decirlo así, ¿no? Ponlo a 3000. 80 kilowatts. Bueno, aquí watts son muchos kilowatts. Kilowatts. A lo mejor esta máquina tiene una potencia, me dicen, esa máquina va a tener una potencia de... a ver, conviertan a 85 HP a kilowatts. $85 HP a kilowatts. ¿Cuánto sería? 634.1. 600 kilowatts. Bueno, aquí vamos muy corto, ¿no? Vamos a ponerle aquí 100. Aquí Son 200. 63. Aquí, ¿y cuánto? 63. Entonces sí vamos bien. Entonces a lo mejor aquí me da a 1000 revoluciones, no me va a dar su potencia máxima. Me va a dar 10.
A 2000 me va a dar 20. A 3000 me va a dar 40. A 4500 me va a dar las 60. ¿Sí? Entonces este viene, se mantiene y de ahí me empieza a bajar. ¿Y qué es lo que hace el técnico? ¿Sí? O el ingeniero, ¿sí?, de la Volkswagen? Él dice, este motor, su potencia máxima, te la va a dar a la, aquí según esta gráfica, 3000, de 3000 a 3000 a 4000, te va a dar su potencia máxima. Entonces, esa es la velocidad ideal. ¿A dónde tendría que ir a las revoluciones que tendría que ir ese motor para que nos dé la potencia máxima? Y si ustedes analizan, chequen su carro, señores, chequen su carro, y en una de esas, cuando vayan en la pista, cuando vayan en una recta, metan el acelerador a fondo, y si es automático, ustedes van a ver que las 3500, 4000 revoluciones les avienta el cambio. Pum, pum, pum. ¿Por qué lo avienta en eso? Porque es la potencia máxima de ese motor, y la caja está diseñada para que la potencia, cuando agarra potencia, te dé el cambio. O sea, no máximo, es una potencia media, 3500. Y ya ya cuando ustedes van en la última velocidad, ustedes acelerenle a fondo y no van a lograr que esa máquina se eleve arriba de los 4500 RPM. Así ustedes vayan con su acelerador a fondo. Ahí está diseñado ese motor para que trabaje a esa condición, y ahí va a tener mi potencia máxima. Profe, entonces una pregunta. ¿El rendimiento del combustible es mejor cuando se hace los cambios a pequeñas revoluciones o a mayores revoluciones? Si tú lo haces a pequeñas, tú tienes una condición con el MAP. ¿Sí? Cuando tú lo haces a pequeñas revoluciones, tú tienes una caída de presión. ¿Sí? Y cuando tienes caída de presión, el MAP te está inyectando mayor cantidad de combustible. Cuando tú tienes una presión, en este caso, una presión, aquí no es caída de presión, sino caída de vacío. Cuando tú tienes un alto vacío en tu motor, el sistema te empieza a ahorrar combustible. Un MAP, ¿cómo funciona? Ajá. Un sensor de presión absoluta. Yo ahorita conecto, prendo mi carro, y el MAP, cuando yo abro el switch, me marca la presión atmosférica. Y la presión atmosférica aquí en la Ciudad de México es de 78 kilopascales. 78 kilopascales, la computadora los convierte a 3.5 volts. ¿Sí? Si la presión fuera de 100 kilopascales, la computadora aquí me convertiría a 4.0 volts. ¿Cómo funciona la computadora? La computadora funciona mediante señales voltaicas, y su rango de operación es de 0.5 a 4.5 volts. Cuando hay 4.5 volts, quiere decir que la presión es de 100 kilopascales. Cuando hay 1.1 volts, quiere decir que la presión de vacío, en este caso, es como de 25 kilopascales. ¿Y por qué es de menos 25? Porque mi válvula está cerrada, mi mariposa de aceleración está cerrada. ¿Sí? Los pistones están tratando de absorber aire. ¿Sí? Están tratando de absorber aire, pero el aire que absorben nada más está entrando por pocos conductos. En este caso, ¿cuál es el conducto que me va a permitir la entrada de aire? Lo que vendría a ser mi válvula jack, mi válvula de marchas mínimas. Y esta válvula
va a permitir que entre aire de aquí a aquí para acá. Pero esta válvula va a estar obturando la entrada de aire y se va a estar contrayendo para dejar pasar mucho aire o poco aire. Si deja pasar mucho aire, mi máquina acelera. Y si deja pasar poco aire, mi máquina baja en revoluciones. Si yo quiero que mi máquina acelere, ¿qué hago? Abro un poquito la mariposa y va a entrar esta cantidad de aire por aquí y esta cantidad de aire por acá. O sea que lo que realmente se controla con el pedal del acelerador es la entrada de aire, profesor. Pura entrada de aire, tanto en un motor a gasolina como en un diésel. Y si tú te fijas, la mariposa de aceleración no es otra cosa que una